los últimos meses hemos publicado crónicas de acarreados en los mítines políticos, burocracia en el IFAI, la tortuosa entrada de los visitantes a las cárceles de México. No sabemos cuál de todos estos contenidos o algún otro originó que el día de ayer recibiera mediante correos electrónicos dirigidos a mi persona amenazas de muerte. La tarea que nos toca a los periodistas de mi generación es enseñar a la nueva corriente de periodismo que no se puede seguir haciendo periodismo de basura, que este mundo necesita un periodismo responsable, ético, respetuoso, que pueda mirar a los otros y a las otras como seres humanos y que deje de vender historias chatarra, historias que deshumanizan a nosotros y nosotros. Creo que en ese contexto, si hacer ese tipo de periodismo si implica que seamos perseguidas, amenazadas y puede costarnos la vida, sigo creyendo hoy y siempre que vale. Porque me gusta expresar pues, todo lo que pienso, siento, comunicárselos a otros y me gustaría enfocarme en el periodismo. Algo que me gusta, algo que me apasiona, es una profesión y un estudio donde puedes hacer, no tienes que realizar ciertos procesos para llegar a un resultado, sino que es algo muy libre. Siento que se puede llegar a muchas personas, de muchas maneras. Porque es algo que se me facilita y me gusta. Hay cosas en que soy bueno. El ambiente de violencia que vive nuestro país incrementa el riesgo de ejercer el oficio. En 6 años, se han registrado 41 ataques a instalaciones de medios de comunicación en México, 9 en Coahuila, de los cuales 4 han sido en Torreón. La madrugada de hoy fueron atacadas las instalaciones de El Siglo de Torreón, incendiando un automóvil frente a la fachada principal y con disparos a una oficina de ventas. Organismos como las Naciones Unidas y la Sociedad Interamericana de Prensa han precisado que América Latina es una de las regiones más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo y que muchos de los crímenes contra comunicadores han quedado impunes. Durante el sexenio que está por concluir, 47 periodistas fueron asesinados y 13 desaparecidos, según recuentos de Artículo 19 y Freedom House. En la administración de Felipe Calderón, ambos organismos coincidieron en que se han agravado los hechos de violencia contra la libertad de expresión. A partir de 2006, en el marco del combate al narcotráfico, se incrementaron los ataques hasta llegar al pico más alto entre 2008 y 2010. Prensa en general, con sus grandes excepciones, está arrodillada ante el poder o ante el narco. Organized crime wants to win the hearts and minds of the citizens, and so does the government. Journalists get stuck in the middle. And I don't think it's rare that they become targets. Esto es el reflejo de lo que está pasando en todo el país. El periodismo ha sido pieza clave en la construcción del régimen de libertades que hoy disfrutamos en México y que hay en buena parte del mundo. Sin embargo, hay que reconocer con tristeza que el esfuerzo de comunicadores y activistas se ha visto trastocado por el ataque, la intimidación, las amenazas, finalmente los crímenes que sobre ellos ejercen las bandas delincuenciales, criminales sin escrúpulos que pretenden imponer sus reglas, acallando a la sociedad y a sus voces más destacadas. Se crea el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que estará integrada básicamente por 3 órganos, una junta de gobierno, un consejo consultivo y una coordinación ejecutiva nacional. Hace unos días, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exigió al Ejecutivo Federal agilizar las acciones para la implementación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En las consideraciones del dictamen aprobado para exhortar al gobierno federal, se señala que en los últimos 6 meses se han registrado por lo menos 4 ataques a diversos medios de comunicación, cuyo objetivo ha sido limitar la libertad de expresión de los comunicadores. Nos pronunciamos enfáticamente porque el Estado mexicano garantice el desarrollo del ejercicio periodístico, así como el libre ejercicio de la libertad de expresión, e inicie acciones inmediatas para frenar la escalada de violencia contra los medios y sus periodistas. Para Darío Ramírez, director de Artículo 19 para México y Centroamérica,
La ley para protección de periodistas y defensores de derechos humanos tiene graves deficiencias que ya han sido notadas con anterioridad, y pese a ello, ya es parte del marco legal, y por lo tanto, debe ser utilizado, defendido y vigilado para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos. Con ello se da respuesta a la situación de vulnerabilidad en que actualmente se encuentran activistas, reporteros y medios de comunicación, especialmente en aquellas regiones del país que registran una mayor incidencia delictiva. Y entre estas medidas se incluyen básicamente de tres tipos. Las llamadas medidas urgentes de protección, como es la evacuación o reubicación temporal de los periodistas o activistas amenazados, el otorgamiento de custodias, escoltas y la protección de inmuebles. Segundo, las medidas de protección, que comprenden la entrega de equipos de comunicación, la instalación de cámaras y cerraduras en domicilios y oficinas, así como la entrega de vehículos blindados y otros elementos de blindaje. Y tercero, medidas preventivas como instructivos, manuales, cursos de autoprotección, el acompañamiento de observadores de derechos humanos y de otros periodistas. No podemos dejar de exigirle al Estado ni claudicar como sociedad civil en buscar la respuesta a las obligaciones tanto nacionales como internacionales de protección al Estado, pero también consideramos que un talón de Aquiles que da un contexto también propicio para que los perpetradores cometan los actos y que no haya un costo político en las autoridades encargadas de llevar a cabo la investigación y en las autoridades políticas, es la desunión y desconfianza dentro del mismo gremio. De acuerdo con Amnistía Internacional, en su informe anual de 2011, a pesar de las promesas del gobierno por respetar su labor y garantizar su seguridad, en México, tanto los periodistas como los defensores de los derechos humanos no solo siguen siendo acosados y atacados, sino también las propias autoridades cuestionan la legitimidad de su trabajo. Los primeros responsables en asegurar y mantener la buena salud de nuestras sociedades en términos de derechos humanos son las autoridades. Obviamente los ciudadanos tenemos también un rol, pero el primer rol, el rol exigible, el rol obligado, es el de las autoridades. Actualmente, ya no solo los informadores de medios impresos o electrónicos han sido agredidos o incluso asesinados. En los últimos meses, la intimidación a usuarios de redes sociales, blogueros y tuiteros se ha incrementado, sin que hasta ahora exista un registro oficial de estos hechos. ¿Por qué no? Porque siento que a ese tipo de comunicación no quiero dedicar. No creo. ¿Por qué? No me gusta, no es lo mío. Dependiendo, habría que evaluar muchísimos aspectos como lo económico y también en qué medio vas a trabajar y de qué dependerá más que nada tu trabajo, si estar cubriendo como reportero la información o nada más difundirla en un programa televisivo. Pero sí o no la tomarías. Habrá que planearlo, bueno, no planearlo, habrá que contemplarlo y ver qué facilidades o qué beneficios habría de llevarlo a cabo. Sí. ¿Por qué? Porque antes de estudiar, comunicación, quería criminología, estaba con las dos, entonces me interesaría mucho cubrir ese puesto que no todos lo harían. Los reporteros policíacos pasamos de ser los muchachos que estábamos en el choque o cubriendo el ahorcado, cubriendo el asesinato de una riña, a estar en medio de las balaceras, a cuidar nuestro lenguaje, a cuidar las palabras, a checar los contextos, para así no someternos a esta violencia, ¿verdad? Si te vas a algún lado, trata que siempre alguien sepa dónde estás. O sea, si vas a venir al centro, háblale a tu mejor amigo o que alguien sepa, por si te pasa algo, por lo menos sepamos dónde empezar a buscar.